Hola, soy Jessica Bermúdez, tecnóloga en salud ocupacional egresada del SENA. Estoy estudiando actualmente la carrera profesional de seguridad y salud en el trabajo y me encuentro en el semestre 9. Hoy quiero contarte acerca del síndrome de burnout. ¿Qué es el síndrome de burnout? Es una experiencia de estrés individual. Esta se manifiesta en un contexto de relaciones sociales complejas y afecta totalmente a la persona en un entorno consigo misma y con los demás, es decir, las relaciones interpersonales. Vamos a hablar un poco de los antecedentes del síndrome de burnout. El origen del término burnout se debe a que la novela de Graham Greene, Our Burnout, fue publicada en 1961 y en ella se narra la historia de un arquitecto atormentado espiritualmente. Él decide abandonar su profesión y retirarse en la selva africana. ¿Te imaginas el nivel de estrés laboral que tenía esta persona que decidió retirarse y vivir en una selva africana? ¿Te gustaría hacer lo mismo? Desde entonces, esta palabra se comenzó a utilizar en la literatura y fue especializada sobre el estrés laboral a partir de los años 70. Es decir, que desde los años 70 se viene hablando del síndrome de burnout y creo que, no sé si tú lo conocías, pero es también muy relacionado o se hace llamar como el síndrome de quemados. Ahora vamos a hablar un poquito de cifras. De acuerdo a un estudio hecho por la Organización Internacional del Trabajo, en Colombia se estima que cada uno de 5 empleados padece estrés y fatiga laboral, siendo estos los factores más perjudiciales para la salud de los trabajadores, y este genera un detonante en los altos índices de rotación de personal en las organizaciones. Esto ha generado que las empresas y que las organizaciones totalmente se afecten en la rotación de su personal y obviamente los índices han ido aumentando. Pero, ¿qué puede provocar este síndrome de burnout? ¿Tú qué te imaginas? Pueden ser, en este caso, las presiones prolongadas que una persona sufre ante factores estresantes. Estos generan estrés emocional y en las relaciones interpersonales también relacionadas con el trabajo. Y hay un dato curioso que dice que está comprobado que la tercera parte de la fuerza laboral envía correos después de salir de sus trabajos, de sus horarios laborales, de sus jornadas laborales, y que el 10% revisa correos electrónicos en sus vacaciones. ¿Te imaginas esto? Entonces, este síndrome está siendo muy conocido y se está haciendo más tratado debido al estrés laboral que está generando y los altos índices de rotación laboral. Ahora conozcamos un poco de sus principales síntomas. Es María Fernanda Molina, soy tecnóloga de seguridad y salud en el trabajo. En la actualidad tengo 32 años y laboro para una empresa del sector industrial papelero. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta el caso, como estamos hablando del tema del síndrome del burnout, a continuación vamos a hablar como de los principales síntomas de esta enfermedad. ¿Sí? Que a pesar de que lo asociamos con muchas otras cosas, que creemos que no puede ser tan complejo porque lo asociamos de manera individual. Ah, yo tengo estrés, yo tengo dolor de cabeza, no tengo apetito y creemos que simplemente es eso. No. Resulta que juntar todos esos síntomas claramente nos pueden estar dando como resultado el síndrome del burnout. ¿Cuáles son esos principales síntomas? Uno, el agotamiento físico, ¿sí? El agotamiento físico, cuando perdemos el apetito, cuando empezamos a subir de peso, cuando no le encontramos sentido a la alimentación, cuando simplemente vamos y zapoteamos, cuando empezamos como a dejar un poquito a un lado el tema de la alimentación por aquella pérdida de apetito y por lo contrario tendemos a subir de peso. Ese es uno de los síntomas. Otro de los síntomas sería el agotamiento mental generalizado, siendo este yo creo que, sin ser los otros menos importante, uno de los más complejos porque te da el tema del estrés y la ansiedad, ¿sí? Es aquello cuando pierdes el enfoque, cuando pierdes el grado de concentración, cuando tu mente se te vuelve un 8 y no sabes qué camino coger, no sabes qué línea seguir. Entonces por ello vamos perdiendo como un poquito el enfoque y todo esto se va volviendo una bola de nieve, ¿sí? Otro síntoma particular de este síndrome es la despersonalización y cinismo. ¿Qué es esto? Esto es cuando la persona empieza a cambiar de comportamiento, por lo contrario ya empieza a tener desapego y desinterés hacia las cosas, ya no ve las cosas con el mismo sentido, entonces digamos que se convierte en ese desinterés
por todo. Bueno, en este caso, ¿cuál es la medida de prevención? ¿Sí? Hay que evitar, hay que tratar de evitar si de pronto tenemos alguno de estos síntomas, empezar a evidenciarlos, empezar a ahondar un poquito más en el tema y pues como mis compañeras lo van a mencionar ahorita, empezar como con el tema del tratamiento, ¿sí? ¿Cómo prevenirlo? Es decir, si aún no lo sentimos o si por el contrario lo estamos empezando a sentir. Bueno, hay que ponernos las manos a la obra y empezar como con el tema de la prevención, ¿sí? ¿Cómo prevenimos este síndrome? Intervenir socialmente. ¿Qué es intervenir socialmente? Es empezar a generar un entorno de compañerismo, un entorno en donde todos nos apoyamos, un entorno en donde vamos a sentir que la carga laboral no es solamente nuestra, ¿sí? También es de los compañeros, ¿sí? Que ese peso no es solo mío, es un compromiso, todos estamos con un mismo objetivo hacia la misma meta, ¿sí? Eso es la intervención social. Otro de los temas es aspectos positivos del trabajo, ¿sí? Es empezar a ver lo positivo del trabajo, las tareas que hice, el balance general del día, que aquello que hice fue poquito, pero me representó un 80% de las actividades, ¿sí? Porque supe enfocarme, porque desde el principio escogí qué era lo puntual. Entonces digamos que de esa manera podríamos acentuar los aspectos positivos del trabajo. Otra de las maneras es evaluarse internamente. Las compañías hoy en día deben de tratar de generar políticas en donde obliguen a la participación de los trabajadores, en donde rediseñen los puestos de trabajo, en donde la persona de verdad se siente cómoda con su labor y evita quemarse en su propio mundo laboral por aquello de que aquí estoy, aquí me quedo y aquí tengo que trabajar, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento para esta enfermedad, aunque no las principales herramientas de diagnóstica no han dado con especificar principalmente el síndrome del burnout, sí tenemos muchos tratamientos, sí hay muchos tratamientos en el mercado, que en este caso, si usted una vez ha detectado alguno de los síntomas, todavía está a tiempo. Soy tecnóloga segura de salud en el trabajo. Bueno, continuando con el tema del tratamiento para el síndrome del burnout, a pesar de que las principales herramientas de diagnóstico no reconozcan el síndrome del burnout o síndrome del quemado, como es conocido también como una enfermedad mental específica, si existen tratamientos específicos para luchar contra el burnout. Estos tratamientos van guiados de acuerdo a la severidad del síndrome. Entonces tenemos dos severidades o dos etapas, la etapa leve y la etapa grave. Si la persona se encuentra en la etapa leve, las medidas van encaminadas más que todo como al cambio de hábitos de vida. Y estos hábitos de cambio de vida también van enfocados a tres factores. Entonces al factor control del estrés, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos controlar, aliviar el estrés? Aprendiendo a decir que no, que si me delegaron una responsabilidad que no está a mi alcance, que si se está volviendo reiterativo que me tengo que quedar por fuera de la jornada laboral, estableciendo límites, aprendiendo a desconectarse, si ya salí de mi jornada laboral, estar en mis cosas personales con mi familia y dejar las cosas de la empresa o los temas laborales pues allí en la oficina o en la planta. Otro de los factores es el cuidado de sí mismo. Entonces aprender técnicas de relajación, técnicas de meditación, practicar algún deporte, ¿cierto? También dedicarle más tiempo a la familia, a las cosas que nos gustan, adquirir un hobby como practicar yoga, pintar, nadar, ¿cierto? Hacer cosas que nos hagan alejar pues como de esos pensamientos de estrés o estos pensamientos de angustia. Y también es muy importante todo el tema de los hábitos alimenticios, no excedernos en el consumo del alcohol, en el consumo de azúcares, ¿cierto? Porque si no tenemos un cuidado también con el tema alimenticio, pues también se va a ver afectado el tema de la salud. Y como tercer factor tenemos vuelta a la realidad, ¿cierto? Tener siempre presente que no somos perfectos, dejar la perfección a un lado, no siempre se tiene pues como el control total de las situaciones y de las cosas. Entonces estos tres factores, tener
El control o el cuidado con estos 3 factores ayudan a que los pensamientos de estrés se vayan, pues, y por ende ayudan a mitigar o a ir eliminando este síndrome. Por consiguiente, si el síndrome ya está en una etapa grave, entonces el control o el tratamiento para esta etapa ya se viene acompañado de medicación, de antidepresivos, de acompañamiento permanente de terapeutas y de psicólogos. También es muy importante tener en cuenta que si tenemos alguno de los síntomas, si ya estamos de pronto diagnosticados con este síndrome, es muy importante ir a fondo, tener bastante información sobre el síndrome, sobre lo que les mencionaron mis compañeros, de cuáles son las causas, en realidad qué es lo que es el síndrome, para que de esta forma podamos identificar en qué etapa estamos y poder intervenir de forma asertiva el síndrome, pues, en nuestras vidas. Muchas gracias.